Ejecuta Jupyter Notebooks en tu iPad de manera nativa. Como ya sabéis, tenemos una serie de cómo desarrollar en tu iPad. Y yo creo que hemos llegado lejos, pero podemos llegar aún más lejos. Hoy veremos a cómo desarrollar y ejecutar Jupyter Notebooks en tu iPad de manera nativa. Sí, has escuchado bien, de manera nativa. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es descargarnos la aplicación. Se llama Kernels Jupyter. El link os lo dejaré por la descripción. Hay dos versiones, una with 6pi y otra sin, ¿vale? Esta pesa más que la de que no tenga 6pi. Decidéis vosotros, pesa 1,6 GB, la otra versión pesa menos, la otra versión pesa 1,2 GB, vosotros decidís, nosotros vamos a usar la versión más completa con 6pi. Mientras se descarga, ya sabrás que los Jupyter Notebooks son versiones web interactivas de código en Python. La aplicación se ejecuta completamente en nativo sin necesidad de conexión a internet y todo lo va a ejecutar tu iPad. Permite importar archivos Jupyter como los que veis que tengo aquí, permite crearlos e incluso coger objetos, archivos del mismo directorio y utilizarlos en nuestro código. De hecho, lo vamos a ver con un ejemplo y es por eso por lo que tenemos esta pedazo de foto mía aquí subida. Vamos a ello. Vale, lo primero es creamos un documento, vamos a hacerlo de cero para que veis, se nos abre un Untitled Jupyter Notebook. Aquí podríamos poner código en Python y funcionaría, es decir, si yo pongo aquí print hello world, vale, le doy command enter, funciona y se ejecutaría, ¿vale? Pues eso es muy básico, ¿no? Vamos a hacer algo un poquito más complejo. Si yo ahora mismo esto del tipo de celda lo borro y le digo que no quiero que sea una celda de código, cell type, quiero que sea un markdown, ¿vale? Podríamos poner pues, lo clásico en los Jupyter Notebooks, ¿vale? Aquí yo pongo asterisco, hola, mundo, desde Jupyter, ¿vale? ¿Ves? Se nos pone en modo título y ahí puedo poner print. Y veis, ya se nos ejecutaría. Vale, esto está muy bien, pero vamos a algo un poquito más complejo. Hemos llegado hasta aquí. El momento donde te pido que por favor dejes un comentario de qué opinas sobre este vídeo, te interesa o no. Esto ayudaría muchísimo a que el vídeo pudiera ser recomendado a más gente y así poder llegar al mayor número de personas y puedan conocer esta fantástica herramienta. Antes de ir a lo más complejo, os recomiendo encarecidamente, para que funcione bien, ir a la opción de dar permisos a la aplicación para acceder a nuestros archivos. Entonces, la primera vez que creéis un notebook os dirá que tendréis que hacerlo. Así funcionan los que creéis así, pero si queréis importar alguno, guardarlo y volver a recuperarlo, es muy importante que le deis permisos a la aplicación. Entonces, le damos aquí y yo aquí suelo elegir siempre en mi iPad el directorio completo para que se coja todo lo que hay y así evitar problemas. Podrías tú crear una carpeta y darle solo permisos a esa carpeta si la seleccionas aquí, pero yo directamente elijo en mi iPad y así me aseguro de tener todos los permisos. ¿Vale? Si tú no te fías de la aplicación, lo que sea, pues puedes ponerlo solo en una carpeta específica. Esto hará que el kernel, donde está Python y todas las cosas, se reinicie y funcione. Vale, visto esto, vamos a abrir algo más complejo. Si vamos a File, podríamos abrirlo de las dos maneras, desde la carpeta de archivos, desde yendo atrás y buscarlo, pero a mí me gusta especialmente desde File, Open, y se ve la carpeta en la que estamos, todos como si fuera un directorio normal. Entonces yo tengo aquí este que lo preparé específicamente para este vídeo, que es una pequeña análisis de imagen muy sencillito, pero que todo se ejecuta en tu iPad de manera nativa. Entonces estamos importando CB2, Matplotlib, ¿vale? Al final del vídeo veremos todas las bibliotecas que tenemos instaladas en esta aplicación para poder utilizarlo. Aquí cogeríamos la misma imagen de yo con ese filtro en la cara y haríamos el histórico, mostraríamos aquí los datos y también podríamos hacer un Ravel y también veríamos pues en un formato distinto ese histórico por si lo quieres ver a otra vista, ¿vale? Esto es sencillo, pero habéis visto, es funcional. Esto lo hice simplemente para la prueba, pero vamos a ver algo también más grande, ¿vale? Esto es un notebook que me bajé de internet, de los típicos notebooks que hay para aprender, y está la versión completa, o sea, no me ha limitado en nada. Aquí te dice qué hacer, todo esto lo es capaz de importarlo en AMPI, Matplotlib CB2, Matplotlib IP Widgets, ¿vale? Y veríamos pues lo que tendríamos que hacer y tú podrías, siguiendo este ejemplo, pues hacer lo que te toque aquí en el código, veis que está comentado y demás. Aquí lo intenté ejecutar sin haberlo hecho y fallaba, pero guarda también el estado entre sesiones, o cierras la aplicación y te guarda cómo se te quedó el notebook, o sea, es la versión completa de Jupyter Notebook en tu iPad. Vale, ahora vamos a ver qué nos ofrece esta aplicación. Obviamente aquí tenemos todas las opciones de guardar, añadir, borrar y demás, file, edit, pues lo típico que te deja. Aquí suele ser muy común cambiar el tipo de celda para que pues funcione mejor. Es importante, si quieres o utilizas un teclado, pues aprenderte
los comandos para que las cosas vayan más rápido. Puedes el kernel, pues reiniciar lo que sea, puedes cambiarlo también si tuvieras, pero creo que solo está en widgets igual, pues los que tengas, puedes descargarlos también de internet. Y en help aquí veis todo lo que tiene instalado de bibliotecas. Tiene Python, obviamente, Interactive Python, que es lo que necesita Jupyter para funcionar. Tiene NumPy, SciPy, Matplotlib, SciMP y Pandas. O sea, todo esto lo podríais utilizar desde vuestro iPad de manera nativa, sin ningún tipo de problema, y funcionaría. E incluso también podríais instalar otros paquetes, pero la única limitación de estos paquetes es que tienen que estar escritos 100% en Python. O sea, sabéis que Python tiene conexiones o se puede conexionar con código en C++ o en código en C. No funcionaría ese paquete, tiene que estar 100% escrito en Python para que funcione. Es una de las limitaciones que tiene la aplicación. Genial, ¿visto esto? Lo único que te queda es ponerte a tope con ello. Si quieres, puedes compartir los resultados o tus notebooks por los comentarios. Los que más me gusten les dejaré un corazoncito. Ya sabes, like si te ha gustado, puedes seguir comentando para aumentar la iteración. Seguramente ahora mismo estés viendo más vídeos relacionados con este y también el meme del día, que espero que lo disfrutes. Y estate atento, porque en los siguientes episodios veremos cómo compilar C nativo en tu iPad. Hasta la próxima. Adiós.